Bueno, listo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Ah, no está compartiendo, ¿cierto que no? No, compartir. Profe, yo sí lo estoy viendo. Sí, listo, Sí, perfecto. profe, sí se ve. Dale, gracias. ¿Cómo es la cosa mía con los parciales? Los parciales, la clase antes de parcial, yo les envío a ustedes un taller, ¿cierto? Yo les envío a ustedes un taller. Después de que les envío ese taller, 8 o 15 días antes del parcial, ustedes lo empiezan a trabajar todos los días, pues al finalizar clase, resuelvo dudas y todo, pues. Y ya la clase antes del parcial, resuelvo dudas puntuales. No les hago el ejercicio, sino que simplemente se los voy, pues, o sea, pues, se los dejo planteado las dudas que ustedes tengan. Y ya a la otra clase es el parcial. ¿Listo? Entonces, para que sepan que la clase antes del parcial es resolver dudas del taller. Los primeros parciales son del lunes 8 de marzo al sábado 20. No sé, pues miremos acá en el calendario. Entonces, pues, yo propongo que lo hagamos el jueves 11 o si quieren lo dejamos para la otra semana, como ustedes quieran. Lo hacemos el 11, jueves 11 o martes 16. ¿Qué quieren? Profe, a mí me parece bien el 16. 16, listo, porque ya lo jueves 11 me parece bien. Entonces tenemos dos personas acá que... Profe, a mí el jueves 11 Creo que también. para el jueves está bien. Jueves entonces, listo. Entonces vamos a dejarlo jueves 11 entonces, listo. De todas maneras, conmigo no hay ningún problema, pues si vemos que toca cambiarlo, pues lo cambiamos. Listo. Entonces, este es el primero, jueves 11. El segundo parcial, entonces, el segundo parcial es por acá en abril. Por acá en abril, tan del 19 al 30. Entonces vámonos por acá del 19 al 30. De acá del 19 al 30. Ese lo podemos hacer. Entonces sigamos con la parte, el jueves 22. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. El 22, listo. Y por último tenemos el final. Que el final entonces, final. El final está por acá, que es el 31 de mayo al sábado 12 de junio. Entonces vamos por acá, del 31 de mayo al 12 de junio. Entonces, jueves 3 o martes 8. Creo que jueves 3. Sí, profe, jueves 3. Sí, profe. Entonces vámonos aquí con el 03, 06. Listo. Y el seguimiento sí se los entrego yo el 21 de mayo. ¿Listo? Entonces quedamos así. Yo de todas maneras les envío la concertación de notas este fin de semana para que veamos a ver cómo la firmamos. Pero de todas maneras acá con la grabación me queda a mí como sustento eso. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, así quedamos con esto. Bueno, como les decía la clase pasada, entonces, la clase pasada les hablaba acerca de que hay un decreto recopilatorio, que es el decreto 1077 del 2015. Ese decreto recopilatorio, pues no es un decreto del Ministerio de Medio Ambiente, sino que es del Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Del Ministerio de Vivienda y de Desarrollo Territorial. Ciudadanía y Desarrollo, pues, en fin, pues el nombre del ministerio, pues digamos el Ministerio de Vivienda. Entonces ese Ministerio de Vivienda es el que se va a encargar de todo, de recopilar y hacer la vigilancia y control de todos los decretos que tengan que ver con los residuos sólidos, pero desde el punto de vista
¿Desde el punto de vista de qué? Desde el punto de vista de residuos sólidos, ¿cierto? De residuos sólidos no peligrosos, no peligrosos, o sea, pues, lo que conocemos como ordinarios. Entonces, dentro de este decreto vamos a encontrar 5 decretos. 5 decretos que son los siguientes. El decreto más importante, pues de los más importantes, porque es el que nos da toda la parte de gestión de residuos sólidos y que fue el que les mostré la clase pasada, que es este, el decreto 2981 del 2013. Es un decreto de gran importancia porque pues en él podemos ver, perdón, en ese decreto podemos ver todo lo que tiene que ver con la parte pues de gestión de residuos sólidos, cómo se gestionan y las diferentes partes de residuos sólidos. Y ahorita vamos a ver las definiciones que se tienen dentro del 2981 y ustedes van a ver posteriormente otras cositas ahí. Entonces tenemos este 2981. Recopila 2 decretos, este y este del cual les acabé de hablar, y este también, sobre rellenos sanitarios, que son el decreto 838 del 2005 y el decreto 1784 de 2017. El decreto 838 es el que me dice dónde debo de ubicar un relleno sanitario. Vamos a trabajar ese decreto ya al final de la asignatura, cuando veamos todo lo que tiene que ver con la parte de... ¿Con la parte de qué? Con la parte de ubicación de un relleno sanitario. Sobre todo la parte de restricciones, prohibiciones y cómo poderlo ubicar, que son los artículos número 5 y número 6 de este decreto. Sino que yo les hablo de este decreto en sí, porque es que cuando uno busca dentro del decreto 1077, entonces es artículo 2.1.2.1. Es una chorrera muy grande, entonces me parece mejor, pues más dinámico poderlo hacer desde acá. Y el decreto 1784 del 2017 es el que me dice, en palabras más, palabras menos, cómo debe ser la operación del relleno sanitario y qué estudios se deben de hacer para poder ubicar un relleno sanitario. Pero pues tiene pues otros apartes él ahí. Tenemos el decreto 0920 del 2013 que me habla acerca de los incentivos. ¿Cómo así que incentivos? Sí, pues ahorita estuvimos hablando acerca de, pues volvamos por acá. ¿Qué se me hizo? Acá. Estamos hablando de que por acá, ¿cierto? De que por acá había una planta de transferencia. Esta planta de transferencia queda entonces en el municipio de Sabaneta. ¿Qué es lo que pasa? Que esta planta de transferencia es una planta de transferencia regional. ¿Por qué es una planta de transferencia regional? Porque aunque queda en Sabaneta, viene Caldas, La Estrella, Medellín, viene Envigado, vienen diferentes municipios del sur del valle, del suroeste antioqueño, y vienen y dejan sus residuos sólidos acá y se transfieren a esto. Por cada tonelada que entre de otro municipio a esta estación de transferencia, al municipio de Sabaneta le dan plata. Lo mismo por acá. Entonces, acá en Pradera, ¿cierto? En Pradera, por cada residuo sólido, por cada tonelada de residuos sólidos que entre y que no sea del municipio de Don Matías, le dan una plata al municipio de Don Matías. Entonces, a eso es a lo cuando me refiero, pues, cuando este decreto se refiere a la parte de incentivos. Esta parte de incentivos entonces va dirigida hacia los diferentes municipios en los cuales se encuentran rellenos sanitarios y estaciones de transferencia regionales. ¿Y qué es regional? Donde entren más de un municipio diferente al donde se encuentra ubicado. Ah, que Liborina tiene relleno sanitario. Sí, Liborina tiene relleno sanitario.
Y ese relleno sanitario lo comparte con Olaya. Sí, los dos metieron plata. Olaya metió plata y Liborina metió plata. ¿Para qué? Para construir un relleno sanitario entre los dos. ¿Dónde queda el relleno sanitario? En Liborina. ¿Es regional? Sí, es regional. ¿Por qué? Porque entra un municipio por fuera. ¿Quién se gana la plata? Liborina. ¿Por qué? Porque queda en terrenos de Liborina. ¿Listo? Así Olaya haya metido plata para la construcción. Y por el otro lado, tenemos el decreto 0596 del 2016, que este es un decreto muy bonito para mí, que me parece muy bacano, que es un decreto que me habla específicamente sobre ¿sobre qué? Sobre el trabajo de los recuperadores. La palabra perfecta es la dignificación del trabajo de los recuperadores. O sea, de que cómo los recuperadores, pues como les decía ahorita, o sea, es que la palabra reciclador está mal dicha, porque es que el reciclador es el que trabaja en una planta de reciclar, ¿cierto? Transformando esos residuos. Estos son recuperadores. ¿Por qué son recuperadores? Porque lo que nosotros botamos, que a nosotros no nos sirve, no, ellos lo sacan de ahí y los llevan hacia unos puntos donde los puedan recuperar. O sea que son una parte muy, pero muy importante dentro de nuestra cadena de recuperación. ¿Listo? Entonces ¿qué? Para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta cada uno de ellos. Entonces es de gran importancia todo esto que tenemos con esta serie de decretos. Dentro de este 1077 solamente entran decretos, ¿cierto? Y no entran resoluciones. Pero entonces vamos a ver otras dos resoluciones de las cuales ya les había hablado la clase pasada. Una, la resolución 754 de 2014, que nos habla acerca de los planes de gestión integral de residuos sólidos, que es importante pues que ahí la clase pasada les di la página de donde pueden descargar este y este, ¿cierto? Que es la página del Ministerio de Vivienda. Si no, ponen resolución 754 de 2014, Ministerio de Vivienda, y de una les aparece esa página del Ministerio de Vivienda. Y la resolución 0330 del 2017, bajo la cual entonces se reevalúa todo lo que tiene que ver con el RAS, que es pues el reglamento técnico de saneamiento, y el que nos corresponde a nosotros, cuando digo nosotros es no a los ingenieros ambientales porque nos corresponden todos los títulos, sino a nosotros acá en la parte de residuos sólidos es ¿cuál? El título F. ¿Listo? Título F es entonces el que nos corresponde a nosotros. Pero entonces ya, pues luego de esta breve introducción, entremos más en materia, ¿cierto? Porque pues es una introducción importante la que acabamos de ver y finalizamos con estos decretos. Entonces es importante este pantallazo que ustedes tienen acá, para que lo tengan. Pues no es importante de que ustedes se graben los artículos ni nada, sino que sepan que hay unas normas y cuáles normas hay es para cada uno. Pues es muy bacano ya porque existe San Google, entonces uno pone decreto de recuperadores, Colombia, y aparece uno. Difícil era cuando, profesor mío de legislación ambiental, que nos ponía a grabarnos esos decretos y esos artículos de memoria, eso sí, y en esa época pues era difícil entonces, pero ya en este momento pues es muchísimo, pues es muchísimo más accesible pues toda esta parte de legislación. Entonces, como para que los tengan en cuenta estos 5 decreticos, pues estos 5 decretos que tenemos y las 2 resoluciones. Definamos residuo sólido. Para la definición de residuo sólido voy a poner 3 definiciones de residuo sólido. Acá, por ejemplo, podemos ver una caracterización de residuos sólidos que una práctica de laboratorio dentro del colegio mayor. Tenemos ahí pues estos son compañeros suyos de más adelante, en la cual ellos están haciendo la práctica de laboratorio número 1, ¿cierto? En la cual están separando los diferentes residuos para saber qué clase de residuos son los que hay en cada bolsa. Entonces miren que ellos ahí van
separando. Miren que esta es la parte por donde entra el carro recolector, ¿cierto? Pues como la que hay con la 72. Entonces, vamos para la definición de las directivas europeas. Entonces, las directivas europeas nos hablan acerca de residuos sólidos. ¿Y qué nos dicen ellos que qué es un residuo sólido? Para ellos un residuo sólido es cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor. ¿Listo? Entonces, yo me estoy desprendiendo de algo y me desprendo de eso, pues bien sea porque o tengo también la obligación de desprenderse en virtudes de las disposiciones nacionales vigentes. O sea que aquí no me están diciendo que es basura ni que es nada, sino que de todo lo que usted se desprende es un residuo sólido. ¿Cierto? Siempre y cuando pues se encuentren en estado sólido, pues, pero pongámoslo como residuo. Entonces, para ellos, ¿qué es residuo? De lo que yo me desprendo. ¿Cierto? De lo que yo me estoy desprendiendo, eso es un residuo. Es un residuo. Ese sería entonces la definición de residuo sólido para ellos allá. Y esta es la definición de nosotros. Entonces, por eso sí les digo que es como pues algo más amplia la de nosotros. Vamos a ver cuál es la definición de nosotros de residuo sólido. ¿Listo? Para nosotros en Colombia, el decreto 2981 nos define el residuo sólido como lo siguiente. Vamos a, aunque es una cosa muy grande, vamos a verlo de a poquitico. Entonces nos dice, es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido. Listo. Entonces ya sabemos que está principalmente ¿qué? En estado sólido. Resultante del consumo o uso de un bien. Listo. Entonces nos están diciendo, bueno, usted lo consumió y lo usó. Listo. ¿Qué consumió o qué usó? Un objeto material y quedó en estado sólido. Pero aquí viene uno de los, aquí viene uno de los primeros apartes, que sería entonces el siguiente. Nos dice que en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios. ¿Listo? Es decir, estos residuos sólidos en Colombia se generan en 5 partes diferentes. Se generan, bien sea dentro de nuestras casas, bien sea en las industrias, bien sea en el sector comercial o también en el sector institucional o de servicios. ¿Listo? Empecemos a ver. ¿Cuál es el sector doméstico? Pues el sector doméstico serían nuestras casas, ¿cierto? Por ese lado no hay ningún problema. El sector industrial, pues las industrias, pues normal. El sector comercial, pues los centros comerciales, en diferentes partes, pues comerciales, UNIN, qué sé yo. El institucional, las universidades, los colegios, o de servicios, las alcaldías, las brigadas. Por eso a veces institucionales o de servicios pasaría a ser el mismo, hospitales, diferentes apartes. Pero entonces miremos algo. A ver por acá. Cristian Alzate. ¿Por qué pensás que en Colombia dividimos esto en 5 generadores diferentes? ¿Por qué vamos hacia esa diferenciación? ¿O qué diferencias hay? Contando, ¿vos qué pensás? Lo que se te venga a la cabeza. No hay lío. Buenos días, ¿me escuchan? Y mijo, hágale. Yo creo que es a partir de la necesidad que ha ido avanzando como la tecnología, la revolución industrial y que nuevamente, pues al paso que van pasando los años, tenemos nuevas tecnologías y vamos innovando. Bueno, entonces una podría ser entonces por las nuevas tecnologías que se tendrían dentro de ellas. ¿Listo? Sí, podría ser valedero. Vámonos con Gloria Montoya. ¿Por qué piensas tú?
acerca de lo que dijo Cristian, o qué piensas tú acerca de por qué dividimos eso en cinco partes diferentes, en cinco Profe, yo generadores diferentes? Dime. concuerdo con lo que dice él. Primero es importante tener identificado pues qué tipo de materiales se puede generar por cada una de las industrias. También eso nos puede ayudar a generar planes de datos más específicos para los materiales y por supuesto a dimensionar qué tanto impacto puede tener cada uno, porque los residuos domésticos, las actividades domésticas son muy diferentes a los impactos que pueden generar las comerciales y así sucesivamente. Perfecto, Gloria. Entonces, complementando lo de Gloria y lo de Cristian, ¿cierto? Miren algo que nos dijo Gloria, que hay. En el sector doméstico se va a generar lo mismo que el sector industrial o en el sector comercial o institucional o de servicios. No, los residuos de acá son diferentes acá, de acá, acá y acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las actividades son diferentes, por eso nos lo dicen aquí, actividades. Entonces, debido a eso es que se tiene esa diferenciación entre actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios. Ah, pero es que yo solamente genero en mi casa. Pues si usted es ermitaño y no sale de su casa, sí, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando no estábamos en pandemia, miren que, por ejemplo, ustedes salían de su casa para el Colma, ¿cierto? Entonces, se bañaron, entraron al baño, toda la cosa. Entonces, el solo hecho de haber salido de su casa, generaste unos residuos sólidos dentro del sector comercial, dentro del sector doméstico. Posteriormente te fuiste para el colmo. Al irte para allá, entonces también generaste residuos. ¿Por qué? Porque arrancaste una hoja de papel, porque te comiste un paquete de papitas, lo que sea. ¿Dónde generaste esos residuos? En el sector institucional. Pero por las cosas de la vida te tocó ir al Éxito a comprar algo. Entonces, allá ese algo que compraste, en el Éxito entregan, usted compra una cajita de chicles y le dan un papel que mide como 1 metro. Entonces, ese papel lo vas a botar allá mismo dentro del Éxito. Entonces, ya lo generaste en el sector comercial. Pero fuera de eso, tú trabajas, ¿cierto? Trabajas entonces en el sector industrial. Entonces, mientras que estás allá trabajando, estás generando residuos en el sector industrial. Pero ese día te tocó ir donde el médico, donde el odontólogo. Entonces, ya generaste los residuos sólidos en el sector servicios. Entonces miren que dependiendo de dónde estemos, va a ser la parte de la generación de cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno. Vámonos con otra parte que nos dice acá. Entonces, ¿dónde se generan residuos sólidos en Colombia? ¿En qué actividades? En las actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales y de servicio. Y entonces, ya después nos dice que volvamos a empezar desde acá, que un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. ¿Listo? Entonces, según eso, en Colombia tenemos dos personas que son dos actores en la gestión de los residuos sólidos municipales no peligrosos, que son ¿quiénes? La persona que genera. ¿Quién genera? Una industria, una persona, una universidad, un centro comercial. Cuando lo genera, ¿qué hace? Lo va a presentar para su recolección. ¿A quién? A una persona que se va a encargar de prestar el servicio público de aseo. ¿Y quién es esa persona? Esa persona en el Valle de Aburrá se puede llamar Enviaseo, Interaseo, Empresas Varias de Medellín, Envaseo, ¿cierto? O sea, en el oriente antioqueño Retirar, Río Aseo, pues cualquier empresa de aseo, la empresa de aseo que se encarga de esa recolección. Entonces tenemos, como les digo, dos actores en la gestión de los residuos sólidos en Colombia. ¿Listo? ¿Qué son quiénes? El generador y la persona y la empresa prestadora del servicio público de aseo. ¿Listo? Y acá me dicen que la presenta ¿para qué? Para su recolección. Es decir, como nos dice que para su recolección,
la responsabilidad del generador termina cuando le recogen los residuos sólidos. ¿Listo? Y ahí ya pasa a ser, entonces, ahí ya el responsable de esos residuos es la empresa prestadora de servicio público. Por eso, en el decreto 2981 van a ver ustedes muchas partes donde son, cuando empecemos a verlo, pues ya a fondo van a ver varios apartes donde nos dicen cuáles son las responsabilidades, pues, o sea, los deberes y derechos del generador y deberes y derechos de la empresa de servicios públicos. ¿Listo? Siempre vamos a estar como a la par con cada uno de ellos. También en Colombia, pues no es solamente lo que se genere acá, esto que estamos viendo acá de esta generación, lo que se convierte en residuo sólido. También nosotros definimos como residuo sólido acá, se considera como residuo sólido aquel que proviene ¿de dónde? Del barrido y limpieza de áreas y vías públicas. ¿Listo? O sea, todo lo que viene de barrido hace parte de la... ¿Hace parte de qué? Hace parte de todo esto de la gestión de residuos sólidos. También, ¿quién? También todo lo que tiene que ver con el corte de césped y poda de árboles. ¿Listo? Entonces, cuando estamos cortando y podando árboles, pues cuando estamos en corte de césped y poda de árboles, todo eso también pasa ¿a qué? También pasa a la gestión también pasa a la parte de residuos sólidos. ¿Listo? Y nos dividen los residuos sólidos en dos. Se dividen en residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad. Los que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. ¿Listo? ¿Quién dice que son aprovechables o que no son aprovechables? Dicen que son aprovechables o que no son aprovechables. ¿Cuáles son aprovechables y no aprovechables? Los que van a ser aprovechables y no aprovechables son todos aquellos que tienen que ver con los diferentes apartes pues es dependiendo de la zona en la cual nos encontremos, ¿cierto? Porque es que hay unos que pueden ser, en algunos puntos, algunos son aprovechables y en otros puntos otros no son aprovechables. Entonces, es como dependiendo de la tecnología con la cual contemos para poder tener eso. ¿Listo? Entonces, esta es la definición del decreto 2981 del 2013. Esta es la definición de residuo sólido en Colombia. De todas formas, hay unos pues, escritores, dentro de ellos una persona de Bogotá, una abogada, la cual se llama Carolina Montes. Y Carolina Montes, ella tiene un libro que se llama Estudio de los Residuos Sólidos en Colombia. Es un libro nuevo, es un libro del 2018, pues vale como 40.000 pesos en la página de la Universidad Externado de Colombia. Entonces es pues es un libro muy agradable, pues para los que nos gustan las basuritas, es demasiado bueno. Acá, esta foto es una ECA. Una ECA es una estación de clasificación y transferencia de residuos sólidos, donde llegan, miren, por eso, o sea, lo que dicen planta de reciclaje, esto no es una planta de reciclaje, ¿cierto? Acá, ¿qué están haciendo los recuperadores? Los recuperadores llegan, llevan los residuos acá y acá mismo los clasifican. Entonces, por eso lo definimos como estación de clasificación y transferencia de residuos sólidos. Entonces, nos dicen por residuo sólido, Carolina lo define de la siguiente manera, nos dice que residuo sólido es aquel material o sustancia. ¿Listo? En estado sólido, proveniente de un proceso productivo. ¿Listo? Entonces, está en estado sólido y proviene de ¿qué? De un proceso productivo, del consumo o uso de un bien. O de la prestación de un servicio. ¿Listo? Entonces, ella acá no nos está definiendo, aquí en esta parte, no nos define esos 5 generadores que se tienen en el país, que son ¿cuáles? Doméstico, industrial, institucional, de servicios y comercial. Sino que nos habla de que el generador, el cual soy yo, lo descarta. ¿Por qué lo descarta? Porque yo ya no lo necesito, ¿cierto?
Pero entonces, aquí viene la gran diferencia y que es el aporte importante de ella, que nos dice que lo entrega en condiciones de ser gestionado separadamente de los desechos. ¿Listo? O sea que lo vamos a ¿qué? Lo vamos a separar por completo. ¿Lo vamos a separar de qué? Del resto de residuos. ¿Y por qué lo vamos a separar? Porque es que estos residuos que vemos acá dentro de esta ECA, todo esto tiene un valor económico. Entonces, cuando nosotros estamos enterrando residuos sólidos dentro de un relleno sanitario, estamos enterrando plata. Esa es la única forma de que las personas que no son ingenieros ambientales entiendan de por qué es importante la separación en la fuente. Porque es que si usted sigue mandando eso para allá, usted lo que está enterrando es plata. Ah, pero es que yo no vendo cartón. No, listo, usted no vende cartón, pero es que estas personas subsisten de la venta de cartón. Entonces haga una labor social. Eso es lo que tenemos que entrar nosotros a cambiarle a las personas, ¿cierto? Y hay gente, pues, ¿cierto? Y gente, pues, para no decir la palabra que, como se le puede decir a esa gente, pero uno ve personas, por ejemplo, que tiran la basura a las calles y uno les dice, hey, no tires eso. Cada vez que paso yo pago impuestos para que barran las calles, pues, ¿sí me entienden? Cada vez que si no tiro basura, entonces los echan porque no tienen que barrer, pues es una conciencia pues completamente errónea los que tienen hechos. Y entonces, ¿qué? Conserva su valor económico o de reuso y por lo tanto puede ser que incorporado a un proceso productivo similar o diferente a la actividad generadora, facilitando así su gestión ambiental. ¿Listo? Entonces, conserva un valor económico o de reuso y por lo tanto puede ser incorporado a un proceso productivo similar o diferente a la actividad generadora, favoreciendo así su gestión ambiental. ¿Por qué? Ahí es donde empiezan todo ese montón de R's. Que reuso, que reutilización, que reciclaje, bueno, eso hay más R's que un berraco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo eso? De que lo que se busca es aprovéchelo. O sea, busquemos aprovechar esos residuos sólidos. Y esa es la labor nuestra como ingenieros ambientales. Buscar en dónde poder hacer cada uno de esos diferentes apartes. ¿Listo? Buscar dónde poder hacer cada uno de esos diferentes apartes de forma tal de que podamos utilizar todos estos diferentes residuos. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, bueno, aquí ya lo que me sigue acá es lo importante, que es la definición de gestión de residuos sólidos, para poder empezar entonces la próxima clase con la generación, que es la primera parte que tenemos, y empezar a poder ver la parte de caracterización la próxima semana, de forma tal de que, o sea, la próxima semana vemos la parte de generación, parte de caracterización, y en la tercera semana ya puedan empezar ustedes a hacer el laboratorio número 1, ¿listo? El cual se los voy explicando y poder ir avanzando en esta parte. De igual forma, pues, este fin de semana, como les dije, pues ya les monto la hoja en Excel. Yo les digo en el correo en dónde, para que vayan apuntando con sus parejas cuál va a ser el PEGIRS que van a trabajar. ¿Listo? Recuerden que fíjense bien en la lista, tanto de este grupo como del otro grupo, de forma tal de que no vayamos a repetir PEGIRS. Por eso les decía que traten de buscar 3 o 4 PEGIRS. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Quedamos a la espera de las diapositivas y de las clases. Listo. Bueno, muchachos, feliz fin de semana. Se cuidan entonces. Hasta luego, Chao. profe, que estés bien.